mi gente, bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a Jurassic World The Game. Bueno, el día de hoy continuamos con nuestra cuentita 100% free to play. Hoy vamos a traer mucha información de la semana. Vamos a traer primero el análisis del calendario semanal. ¿Qué recompensa tenemos en ese calendario? Vamos a traer lo que sería la información sobre las misiones secundarias y sobre el torneo del fin de semana. También traeremos todos los eventos semanales, qué criaturas vienen para desbloquear y cuáles son las recomendaciones de cada una de ellas. Tenemos una nueva criatura a nivel 40 y también traeremos la resolución de algunos eventitos. Así que no te lo pierdas, pero antes de eso, no te olvides de suscribirte al canal y dejar tu hermoso like, que eso ayuda, que eso motiva para seguir subiendo más y más contenido. Ahora sí, sin más dilación, vamos con la acción. Vamos allá. Bueno, estamos aquí en la sección de calendarios, específicamente porque ya tenemos un nuevo calendario semanal. Bueno, vamos con el calendario mensual, que esto ya lo hemos revisado anteriormente. Lo que nos interesa es el calendario semanal. Sí, ya tenemos un día que hemos reclamado la recompensa, que fue el día de ayer. Y el día de hoy nos van a dar puntos VIP. Pero eso no es lo importante. Lo importante es el siguiente día. El día de mañana, cuando ustedes ya hayan visto este videito, vamos a poder reclamar la Titanoboa. Realmente la Titanoboa estaríamos hablando, si no es el mejor cenozoico legendario, pasa raspando. Es una gran criatura que nos está regalando Ludia en esta ocasión en lo que es el calendario semanal. Y me parece muy bien. Gracias, Ludia. En este caso te vamos a agradecer por esta criatura. Y todavía más, chicos y chicas, eclosionada. O sea, ¿qué quiere decir? Que el día de mañana la tenemos directamente en nuestro recinto de los cenozoicos. No hay que esperar los 7 días, nada. Mañana la tenemos lista para el combate. Bueno, a nivel 10 casi no va a ser mucho, pero igual la tendríamos lista para pelear. Así que por lo menos una copia ya tenemos asegurado, ¿no? Bueno, esperemos que algún rato venga su torneito, porque no me acuerdo que haya venido el torneito en el transcurso de estos meses del canal, así que esperamos que venga muy pronto. Y aparte de eso tenemos el típico sobre, pero lastimosamente en el sobre sí Ludia se portó rata. Pero bueno, no lo vamos a poder criticar en esta semana, que por lo menos tenemos ya una criatura asegurada 100% y eclosionada, o sea, Ludia, con eso ya te ganaste la semana. Ya no tengo para qué discutirte nada más en lo que respecta el calendario semanal. Bueno, la siguiente parte es lo que respecta la noticia sobre el torneito del fin de semana. Lo pudimos lograr, chicos y chicas. Hemos desbloqueado al Segnosaurus, el herbívoro del torneo del fin de semana. Fue un torneo muy activo, como les había comentado el día viernes en el directo. Un torneo muy activo que tuvimos que llegar hasta más o menos 2600 puntos para asegurar el puesto en Liga Dominadores. Creo que con 2400 estaba en mi liga el tope, ¿no? Entonces tenía más de 200 copas que me aseguraba un puesto en Liga Dominadores. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Estar en Liga Dominadores, no importa si sea en el puesto 100, pero desbloqueamos nuestra criatura, que es lo que me importa. Bueno, en este caso nos importa aquí en la cuentita. Eso es buena noticia, porque ya tendríamos el Segnosaurus. Y para las personas que quieran desbloquearlo para obtener la criatura de intercambio, muy buena. ¿Cuál es la mala? Aquí vamos igual a verlo directamente. La mala es que todavía Ludia no ha arreglado lo que son las misiones secundarias. Ya pasó la semana y no tenemos misiones secundarias de lo que es el barco de intercambio, que es lo que nos importa. Por lo menos a mí me importa esa, más que las misiones de lo que es los eventos. Esa a mí me da igual. Lo que me interesa son las misiones secundarias de los intercambios. Si no la puso en este momento, puede que espere Ludia para cuando venga la siguiente criatura de intercambio, que es el Seimoira. El Seimoira, si mal no recuerdo, estaría por venir el día de mañana o el 20. No recuerdo muy bien la fecha. Tendría que revisarla. Pero estaría cerca el Seimoira. Si no es el día de mañana, es entre esta semana. No me acuerdo si es el 18 o el 20. Pero el Seimoira viene. Entonces, si ya no lo arregló en este momento el inicio de semana, más que seguro
tendrá que arreglarlo cuando ya venga el Seimoira. Y si no lo arregla ahí, chicos y chicas, ya no lo va a arreglar nunca. Por lo menos no en esta actualización. No sé realmente por qué fue el fallo. Yo el único fallo que vi antes que sacaran las misiones secundarias es en el evento anterior. Que habían... la misión, el evento tendría que completarse con 3 herbívoros. Cosa que teníamos carnívoros al frente. Esa era la única contra que tenía en ese momento. No sé si esa fue la falla, el bug que tuvo el evento. Pero bueno, lo dejamos así. Esperemos que Ludia lo arregle pronto en lo que son las misiones secundarias. También tenemos un nuevo eventito de comunidad. Un evento mundial, proyecto secreto. ¿Qué es lo que nos está pidiendo en este momento? Vamos a criar anfibios. O sea, la idea de este evento de comunidad es la crianza de anfibios. Entonces, si ustedes tienen sus anfibios listos, pónganos a criar en este momento. No sé si Ludia nos ponga las ofertitas, en este caso de la cría de anfibios, porque una vez nos puso con los carnívoros, de ahí no nos volvió a poner. Con los pterosaurios no nos puso nada. Esperemos que con los anfibios sí nos ayude con esas ofertitas. Si no, no valdrá la pena hacer el gasto. Por lo menos yo no hago el gasto fuera de ofertas de las criaturas. De igual forma, todos los anfibios que tengo los voy a poner a eclosionar para poder ayudar un poquito al eventito de comunidad. Bueno, estamos en la sección de las batallitas. ¿Qué tenemos aquí, chicos y chicas? Los eventos de esta semana. Ya les había anticipado que esta semana venían muchas criaturas para desbloquear. Tenemos una ronda más de desbloqueo y especialmente hablamos de los comunes. Bueno, el día de hoy que estoy grabando empezamos con el anquilosaurio. Muy buena criatura, en este caso muy rara, para desbloquear de nuevo por si alguno no lo tenga. Igual, yo aunque lo haya desbloqueado ya en mi cuenta, yo cojo la copia. Yo quiero esa copia más, así que lo voy a volver a desbloquear el día de hoy. Tenemos el Utahraptor, una criatura común, que estaríamos hablando que esta criatura es de evento y no había venido hace tiempo el Utahraptor, así que mucho ojo con esta criatura, no la dejen pasar, todavía tienen un día más para que ustedes realicen este eventito, no lo dejen pasar. Yo ya se lo he anticipado, la semana pasada se los dije, no lo dejen pasar porque no sabemos cuándo regrese el ciclo de nuevo. Estaríamos hablando que pasó más de 6 meses para que regresara para mi cuenta este Utahraptor. De igual forma, no es un evento muy complicado. Ya mismo lo vamos a realizar el día de hoy. Tenemos titanes descongelados, un evento no semanal, porque es un evento nuevo para esta semana, pero no hay misiones secundarias. Pero de igual forma tiene buenas recompensas, así que valdría la pena hacerlo. Lo que nos interesa también el día de hoy es que vino ya el evento de desbloqueo, el choque de titanes del mes de marzo. Tenemos al Synthosaurus, un herbívoro legendario. No es de los mejores herbívoros, como les había comentado cuando teníamos que hacer la votación. Es un herbívoro tanque. No es de los mejores tanque, pero tampoco es malo. Obviamente el Cynosaurus le ganaba para la votación. Si no hubiera estado el Cynosaurus, yo hubiera hecho por la votación para el Synthosaurus. Aunque este también vino en torneo hace poco, ¿no? Bueno, hace 6 meses. Bueno, hubiera sido un poquito más complicado la elección. Pero de igual forma, ya que está aquí el choque de titanes, no hay que desperdiciarlos. Las islas, las cuentas que no estén a nivel 60, suban hasta nivel 60 para que obtengan este evento y puedan desbloquearlo. Para quien no sepa, tenemos que completar 25 eventos para poder desbloquear este de aquí, ¿no? 25 de estos eventos que están aquí. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. 4. Y ahí vamos contando, han de ver más o menos unos 20 eventos a la semana. En 2 semanas esto ya está listo. Máximo en 10 días ya está listo. Yo en esta cuentita lo vamos a traer de igual forma. Y también en la cuenta VIP, ¿no? Traeremos el desbloqueo del Synthosaurus. Es un buen tanque. No es de los mejores, pero ahí viene para la colección. Seguimos. Tenemos eventos normalitos. Bueno, los de recursos ya no voy a hablar porque esos siempre vienen.
Eventos normales. Aquí tenemos otro evento que no viene muy seguido. Bueno, que no viene. Es un evento para esta semana. De Cenozoico, ¿eh? Estamos hablando de los de nieve realmente, porque aquí dice primavera, pero bueno, la escarcha me da a entender como que fuera nieve. Una recompensa decente, como hemos venido trayendo en lo que es los eventos de la semana pasada también. Tenemos un 20% de conseguir un legendario. Muy bueno, está bien. Igual aquí en el canal lo haremos en un videito. Aquí viene la otra criatura, el Hatsegosterix, un común que no hay que perderlo. Estaríamos hablando que es el otro común. Sí, el otro común que viene en eventos. Los otros comunes no son de eventos. Lo que es el Tropion Natus es de fase batalla. El Alanka fase batalla. Y el Coloborrinchu es de ámbar. Entonces el único de común de evento es este. No se lo pierdan. Por favor, chicos y chicas, no lo dejen pasar a esta criatura porque no sabemos cuándo regrese. Seguimos eventitos. Desbloqueo de Megistotherium. Este sí viene seguido. Este no. Este ya creo que ha venido como 4 o 5 veces en el transcurso de estos meses. El Maciasaurus también, una criatura acuática que también viene muy seguido. Dentro de poco tenemos también evento de voces, así que prepararse para los eventos de voces. ¿Qué más tenemos? Este es el evento de esta semana. De igual forma, en este caso hablamos de pterosaurios. 10%. Aquí le bajan un poquito la probabilidad, ¿no? Porque estaríamos hablando no del 20%, aquí son 10% para poder obtener un legendario de torneo. En cambio, el resto, ay, hasta me traen los... Este sí está un poquito más perruñito en lo que es la probabilidad, muy baja la probabilidad para un evento de este tipo, ¿no? Aquí igual lo haremos en el canal, ¿ve? Herbívoros, parece que va a ser más sencillo, ¿no? Herbívoros contra pterosaurios. Seguimos aquí, este evento ya lo hemos hecho aquí en el canal. Este evento lo vamos a traer con nuestra cuenta VIP para ver cómo se hace ese evento. Este no era, creo que era uno de mods, no me acuerdo. Viene lo que es dentro de poco también el desbloqueo, o la obtención de la última criatura de la temporada, ¿no? El Pederpes. Las cuentas free to play sería la tercera, las cuentas premium sería la quinta y las cuentas gran premium sería la octava copia, ¿no? También viene la Bonitasaura, la Feasaura, que ya tiene nombre aquí en el canal. Ya es un meme, aunque yo le diga Feasaura, en los torneos siempre es la que inicia, es la que da el pie de inicio en las batallitas. ¿Qué pasaría con los herbívoros? En el caso de los herbívoros, es la única criatura de evento, así que no esperen más criaturas comunes de evento, porque ahí tendríamos dos criaturas de ámbar que son el Pelicanimimus y el Toyangosaurus que son de ámbar. Y tendríamos dos de fase batallas que son el Argentinosaurus y el Triceratops. Así que la única de ámbar común herbívora es la bonita. Ahí está la Bonitasaura. Así que no se la pierdan de igual forma en esta semana. ¿Qué más tenemos? Eventitos comunes. Aquí tenemos un evento de mods. Creo que este era el que les había comentado, que es un poquito complicado. Seguimos. Y aquí tenemos el anfibio, la parte anfibia, la Labrintodontia. Por ahí en un comentario me había puesto que no tiene desbloqueado la Labrintodontia y la Bonitasaura. Ya vino. Aquí tenemos, chicos y chicas, no vayan a perderse estos eventos. En el caso de los anfibios, obviamente la Labrintodontia es la única de evento. Las otras dos criaturas anfibias son el Diplocaulus, que es de fase batalla, y el Limnocelis, que es fase de batalla. Así que la única va a ser esta. Y creo, o sea, más que seguro, yo diría un 90% de seguridad, que ahí viene Ludia la siguiente semana con los raros. Yo creo que sí, va a ir tirando ahí con los raros para que vea. Vamos ahí, seguimos, tenemos aquí. Ah, mira, ¿ves? Dicho y hecho, la siguiente semana empezamos ya con los raros. Ok, vamos con el Gallimimus. En el caso de los raros, estamos hablando de herbívoros. Tenemos 5 herbívoros. Y el único de evento es el Gallimimus, chicos y chicas. Así que tampoco hay que perderlo. Aquí tenemos el Gallimimus. Porque los otros 4, 2 son de ámbar. El Corythosaurus de ámbar. Y el Nasutoceratops es de ámbar. Y los otros dos, el Diplodocus y el Pachycephalosaurus, son de fase de batalla.
Entonces el único de evento de los raros es el Gallimimus. Bueno, el Caprosuchus es muy raro. No sé por qué estaba aquí Caprosuchus. Los muy raros, ellos sí están rotando seguido. Ellos seguirán rotando seguido. No es que se pierda mucho en lo que son muy raros. Lo que se pierden son los comunes y los raros. Esos sí se pierden en los eventitos. Y dentro de una semana tendríamos una girosfera de anfibios. Mucho ojo con la girosfera de anfibios dentro de una semana. Bueno, esos eran los eventos que se vienen en el transcurso de la semana. Me había olvidado decir este, ¿no? Este de aquí. Sí, este me había olvidado. 15% de probabilidad de obtener un legendario de torneo. Y el resto, basurita. Bueno, esto sería lo que respecta al evento, el análisis de los eventitos. Espero que no se pierdan los eventos de desbloqueo. Bueno, aquí tenemos a la criatura del día de hoy. Es un cenozoico Alforus racus. Aquí lo tenemos al ave del terror. Muy bonita en lo que es estética. Muy bonita. Me agrada. Un color azulado con una cabeza blanca. Obviamente con el plumaje. Y es muy bonita. Vamos a ver una animación tétrica. Ya van a verla. Igual ya la han de haber visto bastante en el juego. Pero me parece una de las más tétricas animaciones en forma de comer. Bueno, vamos a darle de comer a nuestra ave del terror. Y le queda bien ese nombre aquí en el juego. Vamos allá. Oye, cada vez que la veo, oye, me da... Eso sí es de gangsters. De gangsters. Un no sé qué. En serio, le aplasta la cabeza a esa pobre ratita ahí. Ese pobre mamífero. Y se lo traga. Vamos de nuevo, vamos a darle de nuevo una segunda vez. Uy, qué bonita, qué bonita. Se puso el pollito ahí. A ver. Ahí se enojó. Ahí se enojó el pollo. Bueno, vamos a darle otra vez. A ver. Esa coballita. Viene. ¡Pum! Wow. ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? Qué bárbaro. Me asombra esa animación que le puso Ludia. No apto para cardíacos. Eres un enfermo, amigo. Bueno, aquí lo tenemos. Vamos a ver qué nos dice Ludia de esta criatura. El nombre de Forus racus viene del griego. Se ha traducido como ladrón de trapo. Y sujeta ramas. Bueno, no sabía esa parte realmente. ¿Sabías que con sus 2,4 metros de altura, el Forus racus pesa 130 kilos? 2 metros de altura, 130 kilos. Debe ser lo típico por sus huesos con huecos, que generalmente tienen las aves. Aunque esta ave no vuela, ¿no? Entonces no debería tener huesos con huecos. Pero bueno, pesa poco en comparación para su tamaño, ¿no? Son delgaditos, supongo. A pesar de no volar, el Forus racus es un ave depredadora. Sus alas pequeñas tienen ganchos afilados que utiliza para agarrar a su presa. Bueno, han de ser los vestigios de las garras que les quedaron, ¿no? De sus alas. Ahí está. El Forus racus tiene un pico curvado y puntiagudo para perforar el cráneo de su presa. Y un pico bien fornido, un picote que tiene esta criatura. Por eso se la denominaba aves del terror, ¿no? Ahí tenemos los Forus racus, una linda criatura. Muy bonita. Vamos a ver, vamos a hacer la única comparativa porque no tengo muchas criaturas cenozoicas todavía en lo que es a nivel 40. Solamente le podemos comparar con la única criatura que hemos subido hasta el momento. Tenemos el Yuntaterium, aquí lo tenemos, conjuntamente con el Forus racus, las estadísticas. Veamos, el Forus racus tiene 1149 de vida con 359 de ataque. No es una criatura que tenga mucha vida, ¿no? Es una criatura muy débil en comparación de vida, pero tiene un decente ataque para compararlos con sus legendarios comunes. Tiene una producción de moneditas de 11.520 por hora.
porque nos da una producción de 69.121 cada 6 horas. Obviamente tenemos 11.520. Comparado a la producción de monedas con el Yunt Ethereum, queda muy bajo. Pues el Yunt Ethereum tiene una producción por hora de 30.836. Le gana, obviamente, el Yunt Ethereum. El Foruracus se queda a un lado. Tendríamos en lo que es vida, el Yunt Ethereum tiene 1944 en comparación a este Foruracus que tiene 1149. Obviamente el Yunt Ethereum es mucho más tanque. Bueno, el Foruracus no es tanque, realmente mixto o tirando para atacante. Teníamos el Foruracus con 359 de ataque. Ahí sí le gana porque el Yunt Ethereum no tiene mucho ataque. Tiene 267. El Foruracus es mucho mejor en lo que es atacante. O sea, quiere decir que funciona bien como segundo o tercer slot. Y por último, con la clasificación final, lo que es poder de combate. El Yunt Ethereum tiene mayor poder de combate porque tiene más vida, aunque no tenga mucho ataque, pero tiene más vida y la diferencia es grande. Eso le da 3.551 de poder de combate en comparación al Foruracus que tendría 2.944 de poder de combate. Bueno, aquí tenemos la segunda criatura cenozoica a nivel 40. Me encanta, muy bonita. Y vamos a ver otra particularidad que tiene el Foruracus, que es su híbrido. Vamos a ver, aquí tenemos su híbrido. Un híbrido legendario común, realmente no es tan fuerte que digamos. Vamos a ver, conjuntamente con Entelodon, el Foruracus se fusiona y forma el Enteloracus. Un legendario común. No es de los mejores. Entre todos los legendarios que tiene los cenozoicos, es el peorcito en lo que son los híbridos, ¿no? Es el peorcito legendario, pero sigue siendo útil. Primero porque es fácil de obtenerlo, porque el Foruracus al ser una criatura legendaria sí se dificulta un poquito, pero tiene un muy raro. Entonces el Entelodon te lo dan casi gratis a cada momento. Entonces tendríamos al híbrido y a nivel 40 es útil para Liga Dominadores, muy útil para Liga Dominadores. Entonces ahí tendríamos al Foruracus, la criatura del día de hoy. Bueno, vamos a empezar con los eventitos del día de hoy. Vamos a empezar con este de cenozoicos, bestias del biodomo. Vamos a ver. Es un evento cenozoico. Bueno, no está mal. Vamos con el Panochitus. Llevamos a... ¿Qué más llegamos? Si me tira este... Me tira este de acá. Llevo uno de estos. Y vamos a llevar al Foruracus. Vamos a probar el Foruracus aquí en combate. Vamos allá. A ver, casi me lo cargo el marsupial. Casi me lo cargo de un solo golpe. Pero bueno, no lo puedo matar. Pero se lo voy a dejar tocado por si acaso el Foruracus le va a tocar, ¿no? Por si acaso. Te lo voy a dejar tocadito. Porque puede que le toque al final. Pues ya se lo dejo, pero es servidito en bandeja de plata. Para que lo reviente el Foruracus. Ah, no, ve. El atrevido. El atrevido me atacó. Se puso rebelde el marsupial este. Bueno. No importa ya. Ya está bien. Ahí lo dejamos al Foruracus para el Panochitus. Bueno, Glyptodon es la cosa. Quedas 2. Ok. No te quedaste con nada. Ahí viene el Smilodon. Vamos a cambiarlo. Demonios. Tuve que atacar con todo, ¿eh? Es que si Yunt Ethereum tiene bastante vida. Justamente lo revisamos hace poquito en lo que es en la comparación con el Foruracus, ¿no? Me ataca con 2. Se queda con 1. Y yo no tengo poder suficiente para matarlo, me parece. Se quedó con 1. Pero le voy a dar los honores al Foruracus. Recuerden que esa es la criatura del día de hoy. Vamos a ver su ataque final. Me atacó con 1, se quedó con 3. Está bien. Con 3 yo lo mato tranquilamente. Cambiamos.
Aquí lo tenemos, al ave de terror esta. Y a reventarlo. Toma carrera. ¡Oh! 2 patadas voladoras, ¿ah? Doble patada voladora tiene esta bestia. Muy bien. Vamos a ver qué recompensa nos da. Un sobrecito. Y tenemos el Asmoterium. Bueno, está bien. Peor es nada. Ah, ya, por si acaso, ¿no? Empezamos los eventos y comienza el conteo de este aquí para poder desbloquear al choque titanes, ¿no? Mucho ojo con eso. Vamos al siguiente, el Anquilosauro. Que ya lo tenemos a una pelea. ¡Wow! 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 Está complicadito. La batalla no está sencilla. Vamos a llevar... A ver... Como tanque llevamos al Mostonsaurus. No, vamos al Diplosuco. Vamos a llevar un doble Diplosuco. Vamos a llevar. De ahí me lo puede cambiar con un volador. Vamos a llevar al Pterodactylus y llevamos al otro Diplosuchus. ¿Por qué? Porque si puede llegarse a cambiar el Proceratosaurus, lo reviento al final. Vamos allá. Cuidado. Con ese ataque que tiene me puede matar, ¿eh? Mucho ojo. Así que mejor me protejo. No está tan sencillo. Ahí cambió. Bueno, mejor para nosotros. Listo, se quedó con... Vamos a seguir guardando, protegiéndonos un poquito. Hay que ser un poco precavidos porque las criaturas al frente están fuertes. Demonios. Vamos a guardar ya. Nuestro primer Diplosuchus parece que ya pasará a mejor vida. Ahí está. Dicho y hecho. No nos preocupemos, falta el hermano, así que él vendrá a vengar todo. Listo. Y esta criatura no me interesa. Vamos a guardar. Esa criatura se la dejamos al Diplosuchus. Cuatro. Ahí está. Ya parece que lo tenemos. Lo tenemos, chicos. Me parece que ya no podría hacernos más. Toma. Y tú... Te aguanto. Voy a ponerte 3, por si acaso. Que con 2 creo que te podría haber aguantado, pero es que tiene 800 y como que da mala espina con ese 800. 853. Igual con 3 ya lo mato. Así me pongo escudo y ya está muerto. Listo. No es sencillo. No estuvo sencillo el desbloqueo del anquilosaurio. Por si acaso, las 3 peleas han sido un poquito complicadas. Pero son asequibles, ¿no? Para una cuenta, por ejemplo la mía, que ya tiene más de 250 días. Ya es una cuenta medianamente fuerte en Jurásicos. Listo, anquilosaurio otra vez desbloqueado. Nos viene bien una copia más. Nos ahorramos el ADN para comprar. Ahí está, anquilosaurio. Y segundo puntito. Esto especialmente para hacer los eventos, ¿no? Segundo puntito. Vamos a la siguiente. Ah, vamos a hacer esto. Esto ya lo habíamos hecho totalmente. Por eso lo único que hacemos es reclamar. Esos eventos que ya ustedes lo tienen hecho. Ya nomás reclamen su recompensa. No tienen que pelear para los recursos. Eso es muy bien. Realmente esa parte lo ha hecho excelente Ludia. Al inicio pensaba que no me iba a gustar. Porque pensaba que íbamos a pelear 10 veces cada vez. Pero no. Es una pelea. Y ya. O sea, las 10 peleas. Y si las pasaste todas, reclamas la recompensa. Siempre. Listo. Vamos a la siguiente, que es el Utahraptor. Solamente anfibios, ¿no? Para poder desbloquear el Utahraptor. También es sencillo, ¿no? No es muy complicado. Vean las criaturas que tienen. Vamos a bajarle un poquito la fuerza para hacer más o menos como lo harían los nuevos jugadores. Yo creo que los nuevos jugadores tampoco voy a arriesgarme porque tiene... tiene bastante, ¿no? Parecen más legendarios que muy raros. Vamos a llevar muy raros, ¿no? Vamos a llevar muy raros. Vamos por aquí. Va a entrar de nuevo el Postosuchus en acción.
Y llevemos... otro Postosucus. ¿Qué más da? Vamos allá. Un tanque y 2 Postosucus. 2 atacantes. Tampoco ha sido un evento muy difícil, ¿no? Son criaturas máximo de poder de muy raro. No, máximo de poder. Sí, poder muy raro, porque estos son raros subidos a tope. Maxiados. Entonces no está muy difícil que ustedes puedan obtener el desbloqueo del Utahraptor. Uy, no me di cuenta si guardó una más. Pero no importa. Vamos a pegarle con 3. No, con 4. Creo que guardó uno. No guardó nada. Mal por mí, no me fijé. Ahí está, 3. 3. Listo. Kaprosuchus se lo va a merendar. Ok. Y el Carnotaurus. Listo. Bueno. Otra copia más por ahí. Random, porque no es que lo necesite. Ahí estamos. Utahraptor. Ahí lo tenemos. Bonito, bonito. Bueno, estaríamos con el último evento, Titanes Descongelados. Lastimosamente, al ser un evento cenozoico, para mí se me vuelve difícil a imposible. Las criaturas que salen aquí son muy fuertes para los que yo tengo, ¿no? Tengo criaturas pobres, realmente pobres en algunos aspectos que no me permitiría hacerlos. Aquí tenemos 2 de sabanas que no se comparan a las 2 de sabanas más fuertes para mí. No se comparan en nada con las criaturas que la máquina tiene, ¿no? Son demasiado fuertes para mi cuentita free to play. Lastimosamente me va a ser imposible poder hacer este evento. Pero si el día de mañana no lo puedo hacer con esta cuenta, se las voy a traer con mi otra cuenta. Con esa cuenta sí lo hago sin problema. Así que bueno, ya esperaremos el día de mañana en el otro videito. De igual forma hemos hecho los otros eventos. Si ustedes pueden hacerlo al tener una cuenta más antigua con sus cenozoicos, háganlo. Háganlo porque tienen recompensas interesantes aquí en este sobrecito. Bueno, esto sería todo lo que respecta al videito. Espero que les haya gustado, que les haya sido muy útil la información que he traído aquí en el video. No se olviden de suscribirse al canal y dejar su hermoso like, que eso ayuda bastante al contenido. Con esto me despido y nos veríamos en un próximo video de Jurassic World The Game. Hasta la próxima. Bye bye.